Hola a todos. Seguimos con el tema Revolución Industrial y los inicios de la globalización, pero antes haremos un breve repaso de la clase anterior. Para continuar tenemos unos conceptos que es muy importante aclarar. Uno de ellos es revolución. Entendemos por revolución una serie de cambios profundos que ocurren en un corto periodo y que se pueden presentar en el campo político, económico-social, entre otros. Globalización. La globalización consiste en la integración de las distintas economías nacionales en un único mercado mundial. Fundamentos de la revolución. El proceso de industrialización británico se apoyó en un mercado interior bastante desarrollado, una posición hegemónica en el mercado mundial y el apoyo del gobierno. Expansión del mercado. Se desarrolló internamente una economía de mercado con productos y servicios para la circulación mercantil y un sector manufacturero en crecimiento que favoreció la inversión tecnológica. También se construyeron canales, carreteras y puentes para mejorar el transporte y la comunicación en el interior de la isla. A su vez, se desarrolló un mercado externo que aprovechaba la provisión de materia prima que provenía de los mercados que se habían originado de la colonia en América, Asia y África. Apoyo gubernamental. La mayor parte de funcionarios de Inglaterra eran también comerciantes, hecho que permitió que estos favorecieran el desarrollo de políticas para el desarrollo del mercado. Como medida, las políticas y guerras libradas en esa época tuvieron como fin principal cerrar el camino a otros productores que competían en la misma rama. Una consecuencia positiva de esto es que llevó a que se revolucionara industrialmente la nación, dejando atrás a otros países como India, que ya estaba inmerso en la producción de tipo textil. Fases de la revolución. De la revolución industrial se conocen dos fases que fueron claves para su desarrollo, cada una con características muy propias y que son un indicio de cómo el mundo comenzaría a modernizarse de manera progresiva y cada vez a una velocidad mayor. Primera fase. Comprende el período de 1760 a 1840. Se caracteriza por el liderazgo de Inglaterra en el proceso de fabricación de telas. El algodón llegó a convertirse en la principal materia prima en algunas ciudades como Manchester, Leeds y Salford. Para ello, se crearon fábricas dedicadas a su procesamiento. Sin embargo, se mantuvieron regiones y empresas especializadas por toda Inglaterra: hiladoras, tejedoras, tintoreras, blanqueadoras y estampadoras. En esta fase se dio un proceso de creación de maquinaria e implementación de la misma en el ámbito económico, elevando así los niveles de producción, volviéndose una razón poderosa para incrementar los flujos de mercancías hacia los destinos comerciales que ya se tenían y abriendo otros alrededor del mundo. Esta era comenzó con el impulso masivo de la fábrica y la mecanización fabril impulsada por la energía del agua. Segunda fase, también llamada Revolución Técnica, se dio en los años comprendidos entre 1840 y 1920, desarrollándose principalmente en países como Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón. Fue una época de innovación en los transportes y las comunicaciones,
pues de esta forma las distancias se redujeron considerablemente. Además, aparecieron otras tecnologías que llevarían a revolucionar totalmente el trabajo y la vida de las personas, con el aparecimiento del desarrollo de las industrias química, eléctrica, del petróleo y del acero. En este periodo se introduce el motor de combustión interna, el desarrollo del aeroplano, la comercialización del automóvil, la refrigeración mecánica y la invención del teléfono. Aparecen las materias primas químicas como el plástico y otros tipos de tejidos que se usan en la industria textil. Fuentes de energía. En relación con las fuentes de energía, el carbón fue el principal producto de la primera fase de la revolución industrial. No obstante, las fuentes de energía para la segunda fase fueron la electricidad y el petróleo, que permitieron la invención del motor de gasolina, decisivo en el nacimiento del automóvil a finales del siglo XIX. Transformaciones socioeconómicas. Reorganización en el trabajo. Sustituye el trabajo de taller y aparecen las fábricas, donde los trabajadores eran sometidos a producir durante 16 horas en malas condiciones de trabajo. Nuevas relaciones sociales de producción. El trabajo humano se considera como una mercancía que puede comprarse con un salario. Cambios tecnológicos. Modifica la forma de trabajo manual y se inicia la producción a base de maquinaria guiada por humanos. Ampliación de urbes. El paso de la estructura agraria a la industrial provocó un crecimiento acelerado de las ciudades. Esto produjo hacinamiento y aparecieron los barrios pobres, llenos de condiciones insalubres. Extensión a otros países. Se difundió la innovación tecnológica a otros países que reunieron los requisitos socioeconómicos y políticos para la industrialización, como Holanda, Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos. A continuación, las respuestas de la tarea anterior.